Buen día, amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es un placer para nosotros de nuevo llegar hasta su hogar, en compañía de los suyos, para celebrar servicio a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros en un día como este. Le damos la bienvenida y le deseamos la paz del Señor. Paz a vosotros. Como todos ustedes saben, hemos dicho ya varias veces que las cosas en Houston no están del todo bien. La epidemia del coronavirus todavía sigue azotando a nuestra ciudad y por esa razón nuestro templo sigue cerrado. Seguirá cerrado por varias semanas más hasta nuevo aviso. Así es que esté pendiente del nuevo aviso en el cual indicaremos que nuestro templo otra vez va a ser abierto. Mientras tanto, le suplicamos que siga usted formando parte de nuestro servicio todos los viernes en la noche y los sábados, donde seguiremos proporcionando la oportunidad de estudiar la Escritura. Recordemos los servicios que tenemos el viernes en la noche. Los jóvenes pueden juntarse a las 7:30 por la aplicación del Zoom para estudiar la palabra del Señor. Igualmente, el sábado durante el día, a las 10 de la mañana, tendremos nuestro servicio en inglés con cantos y el estudio de la palabra del Señor en inglés. En español, tenemos a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6 de la tarde, nuestro servicio en español, donde también tendremos cantos y el estudio de la palabra del Señor en español. Entre los dos cultos, a las 2:30, de las 2 de la tarde a las 3:30, tenemos el estudio de nuestras escuelas sabáticas. La escuela sabática se está dando en inglés y en español y usted decide en cuál de las dos participar. Si le gustan nuestros servicios, denos un like o mándenos algún mensaje para saber que usted está viendo nuestros programas. Compártalo con sus familiares y con sus amigos. Como decíamos, este es el sábado glorioso del Señor. La Escritura nos dice en el Salmo 92, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Así es que regocijémonos en el servicio de este día. Oremos, hermanos, y disfrutemos del servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque he llegado a la oportunidad en este día. Nos permite, Señor, congregarnos a través de estos medios de comunicación para formar, Señor, una casa de oración delante de ti, estudiar tu palabra y cantar, Señor, alabanzas a tu nombre. Quieras, Padre, recibir nuestro servicio delante de ti como un perfume agradable. Quieras también, Señor, agradarte de todo lo que pensemos, meditemos y hablemos durante nuestros servicios. Te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu, que prepares nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra. Sé con nosotros, Padre, líbranos del malo y del mal. Líbranos de las epidemias, de este coronavirus que anda por todos los lugares. Líbranos a nosotros y a nuestras familias y a nuestras iglesias. Te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiéndote que seas nuestro invitado especial en este día. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros. Disfruten nuestro servicio. Naciones unidas como hermanas,
¿por qué es conocido usted? ¿Es conocido por su estatura? ¿Es usted muy alto o muy chaparro? ¿Es conocido usted por su paciencia? ¿Es conocido por su genio, por su carácter? ¿Es conocido usted porque es un hablador o es un mentiroso? ¿Es conocido usted porque es un santurrón o un comelón? ¿O es conocido por su sabiduría? Qué bonito es cuando alguien que al vernos por primera vez nos dice, ah, sí, ya había oído hablar de usted. O nos dice, ah, sí, ya había oído hablar de usted, usted es famoso. Qué bonito es oír esas palabras. Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Es decir, que tu reputación, tu fama, te antecede y que será muy difícil cambiarla una vez que las personas se han hecho a una idea de quién eres o de tu personalidad. Y eso vale para la buena y también para la mala fama. Hablando de la buena fama, el libro de Eclesiastés capítulo 7 en el verso 1 nos dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el buen perfume. A mí me gustan los perfumes que usa mi esposa. Cuando llego a mi casa y voy entrando, inmediatamente huelo el perfume y me da muy buena sensación. Pues la Escritura dice que mejor es la buena fama que el buen perfume. Que antes que nosotros lleguemos a un sitio, ya aquella fama, hermanos, haya llegado. A través de la Escritura conocemos a muchos personajes por su buena fama o por su buena conducta, por su excelente reputación que ellos crearon durante toda su vida. Por una fama que aún hasta el día de hoy nos llega o se nombra entre los hombres. Una fama que los hace a ellos inolvidables. Por ejemplo, en la Escritura encontramos a una mujer que es famosa. Una mujer que en una ocasión derramó su perfume sobre la cabeza de Jesús. Pues acontece que en una ocasión Jesús andaba en una ciudad que se llamaba Betania. Una ciudad que está localizada como a 5 kilómetros de Jerusalén, en la parte este de Jerusalén. Y estaba Jesús ahí en Betania, en la casa de un hombre que era leproso y que se llamaba Simón. Y que estando él allí en esa casa, llega esta mujer y traía un vaso, un recipiente de alabastro. Alabastro es una piedra muy hermosa, blanca o de varios colores, muy hermosa y muy fina. Y traía ahí un vaso de alabastro, dice, y traía un ungüento, un perfume que tenía gran valor. Y aquella mujer lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando éste estaba sentado a la mesa. Lo vieron los discípulos que estaban ahí con Jesús y diciendo, ¿por qué esta hace eso que hace, derramar el perfume sobre su cabeza? Es un perfume caro. Quizás ese ungüento lo pudiéramos haber vendido y el precio o el dinero que hubiéramos conseguido, lo hubiéramos dado a los pobres. Jesús, cuando entendió lo que ellos pensaban y decían, les dijo, ¿por qué ponen en aprietos a esta pobre mujer? ¿Por qué le dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque vosotros siempre tendréis pobres sobre la tierra, mas a mí no siempre me tendréis. Esta me ha echado ungüento, el perfume, sobre mi cuerpo para sepultarme, dice, lo ha hecho. Estaba anunciando la sepultura de Jesús y había derramado aquel ungüento sobre la cabeza de Jesús. De cierto, dice el verso 13 de ahí de la Escritura, os digo que donde quiera que este evangelio fuese predicado, dijo Jesús. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuese predicado, en todo el mundo, también será dicho esto para memoria de esta mujer, de lo que ella ha hecho. Aquella mujer, hermanos, por su acción, hoy la recordamos. No conocemos su nombre, es una mujer famosa, no conocemos cuál era el nombre de esta mujer, pero sí sabemos de ella por la obra, la acción que ella hizo. Igualmente encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, una larga lista de personajes, ahí, hermanos, de hombres y mujeres que fueron famosos o son recordados por algo, hermanos, por alguna fama o alguna reputación que ellos tienen.
Tenemos un Abel que nos dice que era justo. Tenemos a un Enoc que nos dice la Escritura que agradó a Dios. Tenemos a un Noé que tenía una fe inquebrantable. Tenemos un Abraham que tenía una obediencia inigualable. Tenemos un Moisés que dice la Escritura que era famoso porque era hermoso de niño. Tenemos un Daniel que tenía una firmeza en su creencia en Dios, que aún estando en medio de los leones, nunca, hermanos, nunca negó a su Dios. Hay otros muchos hermanos dentro de la Escritura que son famosos por algo y se les conoce por alguna cualidad. A Job por su paciencia, a David por su amor a Dios, a Jeremías lo conocemos porque él es un profeta llorón. Lo conocemos porque siempre, hermanos, lo encontramos llorando y lo encontramos dando excusas, hermanos, se le conoce como el profeta llorón. Pero también hay dentro de la Escritura muchos otros personajes que son conocidos no por su buena fama, sino por su mala fama. Aun cuando tienen otras cualidades o tenían una buena reputación, una insensatez que ellos hicieron los marcó, hermanos, de cierta forma que hoy nos acordamos de ellos por los errores más que por las virtudes que ellos tienen. El libro de Eclesiastés capítulo 10 en el verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder, dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al estimado por sabiduría y por honra. Las moscas muertas hacen heder el olor, y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Por qué conocemos, por ejemplo, a Caín? Caín fue el primer hombre, hermanos, nacido en este mundo. Caín fue el primer hombre nacido de mujer y de hombre. Caín era el primero de toda la creación, hermanos, del hombre sobre la tierra. Pero cuando hablamos de Caín, no nos acordamos por ser el primero de la creación, de venir de hombre y de mujer, sino nos acordamos de él. ¿Por qué? Porque este hombre, hermanos, fue un asesino o mató a su hermano Abel. Nos recordamos de él por lo malo que él hizo. ¿Por qué nos acordamos de Salomón? Aunque muchos tenemos a Salomón en alto grado por su sabiduría tan grande que él tenía, muchos de nosotros nos acordamos de Salomón por la idolatría que él hizo. Porque llegado el tiempo de su vejez, dice la Escritura, que las mujeres con las que él se rodeó, dice que lo inclinaron el corazón de Salomón a ir tras dioses ajenos. Y por esa causa, hermanos, Salomón a veces es recordado. ¿Por qué se acuerda usted de Judas? Judas era el tesorero de los discípulos. Judas era el que guardaba el dinero. Judas es el que hacía las inversiones. Judas es el que controlaba los gastos de todos los discípulos. Y sin embargo, no nos acordamos de Judas por estas cosas que hizo, sino nos acordamos de Judas porque él traicionó, porque él vendió, hermanos, a su maestro. ¿Por qué nos acordamos de Ananías y Zafira? Eran de los primeros convertidos en la iglesia, hermanos. Eran hombres y mujeres que tenían buena fe, pero nos acordamos de Ananías y Zafira solamente por haber defraudado la heredad y por haber querido engañar a Pedro y querer engañar al Espíritu Santo. Aún muchas veces, hermanos, los personajes tienen muchas cosas buenas que hicieron en su vida y sin embargo a veces los conocemos o nos acordamos de ellos por algún incidente o alguna indiscreción que ellos que hicieron. Quedaron marcados o su fama quedó marcada, aunque tienen una buena fama, quedó su fama marcada para siempre, para bien o para mal, la fama quedó como con ellos hasta la muerte. Yo quiero proponerles en esta tarde, hermanos, en esta ocasión, que consideremos a un personaje que quedó marcado por lo que hizo. Que aun cuando lo conocemos por las muchas buenas cosas que él hizo, aunque tenía otras malas cosas, esta acción en particular lo dejó marcado de una forma tremenda. Y veremos que eso que él hizo, que lo marcó en su vida, quizás, hermanos, nosotros lo hemos hecho o sin duda muchos lo están haciendo el día de hoy. Algunos lo hacen o lo han hecho sin darse cuenta, hermanos, sin saber que lo están haciendo. Pero por eso vamos a repasarlo en esta tarde. Por esa acción particular, recordaremos hoy, hermanos, a Pedro, a aquel que en un momento crítico negó a su maestro, aquel que en un momento crítico, hermanos, negó conocer a el Mesías, a Jesús, hermanos, y lo negó.
La negación de Pedro siempre estará en su currículum, en las mentes de los lectores de las supuestas cartas escritas por Pedro. Los que leen estas cartas se recordarán de Pedro por la negación que él hizo. Negar a Jesús, hermanos, es algo trágico, es algo tremendo. Por eso dice la Escritura, Mateo capítulo 10, verso 33, y cualquiera, decía Jesús, que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Que si nosotros negamos a Jesús, dice, Él nos negará delante de su Padre y delante de su Dios. Así que el propósito, hermanos, del estudio de hoy será que tengamos nosotros cuidado de negar a Jesús. El libro de Marcos capítulo 14, verso 66 en adelante, nos da una hermosa historia. Sucede que Jesús, hermanos, había predicado ya por varios tiempo en Jerusalén y en Galilea, pero en esta ocasión había sido aprendido, había sido arrestado y había sido llevado a juicio. Y nos dice Marcos 14 en el verso 66 en adelante, esta historia de que estando Jesús en juicio, dice que estaba Pedro, hermanos, en el atrio donde se encontraba, en la casa en que se encontraba Jesús. Donde se encontraba Jesús había un atrio, un pórtico, y ahí se encontraba Pedro. Y una de las criadas vino y vio a Pedro, una de las criadas del sumo sacerdote, y vio a Pedro, hermanos, que estaba con los aguaciles, con aquellos calentándose ahí en el fuego, y le dice, tú con Jesús el Nazareno estabas. Y dice en el verso 66 que Pedro dijo, mas él negó diciendo, no conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada, y dice la Escritura, y cantó el gallo. Y más tarde aquella criada lo veo otra vez y comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Mas Pedro negó otra vez. Y poco después los que estaban por ahí, otra vez a Pedro le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, pues eres Galileo y tu habla es semejante. Y entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro dice que lloró y otro escritor nos dice que lloró amargamente. En verdad, debe de haber sido muy triste para Pedro el haber negado a Jesús 3 veces. Y lo negó de una forma, dice la Escritura, vehemente, es decir, ardientemente lo hizo, negó a Jesús diciendo, no conozco a ese hombre. La Biblia, hermanos, nos dice que lloró amargamente. Pedro sabemos que era el discípulo de Jesús, era un aprendiz, era el que venía aprendiendo de Jesús por toda su trayectoria, caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, oyó sus sermones, vio sus enseñanzas, vio sus milagros y las maravillas que él hizo, y aún llegado el momento crítico, el momento oportuno, el momento determinante en la vida de Jesús, dice la Escritura que Pedro negó a Jesús no una vez, sino 3 veces. Al igual que Pedro, hermanos, si negamos a Jesús nosotros, tarde que temprano, al igual que Pedro, lloraremos amargamente. Pedro había sido un intrépido antes, había sido un hombre muy valiente, hermanos. Él fue el que en una ocasión, cuando apresaron a Jesús, nos dice la Escritura, que él lo defendió con su espada. Si usted ve el libro de Juan capítulo 18 en el verso 10, encontrará que ahí nos dice que entonces Simón Pedro tenía una espada y sacóla e hirió a un siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo ese se llamaba Malco. Y nos dice, hermanos, que esto lo hizo Pedro mostrando, hermanos, que era valiente. Pedro fue el que valientemente defendió a su maestro en ese momento oportuno, cuando venían a apresarlo, sacó la espada y le cortó la oreja derecha a aquel hombre llamado Malco. Pedro era aquel intrépido, hermanos, que en una ocasión caminó sobre el agua, hermanos. Pedro fue el que en una ocasión, cuando estaba Jesús cerca de la muerte, fue el que dijo, aunque todos sean escandalizados, yo no lo seré. Dice Mateo capítulo 26 en el verso 30 en adelante.
Y habiendo cantado el himno, salieron Jesús y sus discípulos al monte de las Olivas. Y Jesús les dice a todos, dice, todos vosotros seréis escandalizados, seréis alborotados en mí en esta noche. Y respondiendo Pedro, el intrépido, el valiente, le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero fue Pedro el primero, fue Pedro el intrépido, fue Pedro el valiente. Pedro estaba seguro de que él nunca negaría a su maestro, pero encontramos en la Escritura que lo hizo, y lo hizo 3 veces. Fue tan intrépido que aunque todos lo habían abandonado, Pedro, hermanos, todavía seguía a Jesús de cerca. Cuando ella llevado prisionero hasta el juicio, hermanos, se metió Pedro hasta la misma boca del lobo. Recordemos cómo Pedro, mientras esperaba para ver qué ocurriría con Jesús, se calentaba ahí con los aguaciles que se calentaban al fuego, y ahí, hermanos, se mezcló con ellos como si fuera uno de ellos. Y así es. Este hecho, hermanos, de encontrarse en el lugar aquel, supuso, hermanos, no un acto de valentía, sino más bien un acto de desobediencia, porque Jesucristo le decía que no podían ir a donde él iba, pero él fue, y dice, hermanos, que él se juntó con los enemigos o los aguaciles que estaban por ahí, y fue el primer paso hacia la negación de Cristo Jesús. Tristemente tenemos, hermanos, que reconocer que los cristianos de hoy en día muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces negamos a Jesús. En lugar de resaltar a Jesucristo como nuestro maestro, como nuestro enseñador, y ser nosotros diferentes o distinguidos a todos los demás por las prácticas que hacemos al seguir a Jesús, nos comportamos, hermanos, como ellos, nos mezclamos con ellos, nos hacemos parecer como ellos para evitar que hablen de nosotros, que hablen mal de nosotros o nos ridiculicen. Por ejemplo, llega la Navidad y en lugar, hermanos, de hacer brillar la forma en que nosotros creemos y pensamos acerca de Jesús, de hacer ver, hermanos, a la gente lo que Jesús enseñó e hizo, nosotros, hermanos, empezamos a hacer como ellos hacen. Ponemos luces en nuestras casas, regalamos nuestros regalos con nuestros vecinos y con nuestros amigos, cantamos, hermanos, la Nochebuena y el arbolito y otras canciones, haciéndonos parecer como ellos, hermanos, para que nadie nos juzgue que somos diferentes. O llega el tiempo de Halloween y empezamos a participar en sus fiestas, a vestirnos de disfraces como lo hacen ellos. Y vestimos a nuestros pequeñitos y a nuestras pequeñitas con disfraces para que se parezcan a todos los demás que andan de casa en casa pidiendo dulces, hermanos. Hacemos como ellos hacen. Y en Easter, cuando llega Easter, o el día del domingo de la resurrección, salimos con nuestros niños a los jardines, a los parques, a buscar los huevos de los conejos, como hacen, hermanos, todos los demás en sus creencias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que se nos descubra que somos diferentes, que no se sepa que Jesús es nuestro Maestro, nuestro Señor, que no se sepan, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro ejemplo en nuestras vidas y nos dejó ese ejemplo para seguirlo. No, antes preferimos mezclarnos con los demás, que nadie sepa que pensamos distinto, que nadie sepa que creemos en una forma distinta. Yo recuerdo cuando era niño, cuando iba en camión a la Iglesia de la Libertad o a la Iglesia de la Independencia, muchas veces veía a hermanos que se subían al camión y llevaban la Biblia envuelta en un periódico. Y la llevaban envuelta en un periódico porque no querían que nadie se diera cuenta que llevaba una Biblia y que fueran a decir que era evangélico. Y se mezclaban con los demás como para que nadie los viera. Recuerdo a un hermano muy simpático que cuando se subía al camión, desde enfrente le decía a todos los de atrás: pasa vos, hermanos, ¿cómo están? Pero nosotros, muchos, nos mezclamos con los demás, para que crean que somos como los demás, como ellos. Y ese es el primer paso hacia la negación de Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Maestro.
Sé que algunos intentan justificarlo diciendo que lo hacen por causa de sus hijos, para que sus hijos no se sientan mal. Pobrecitos, que no se sientan diferentes. Al cabo no saben lo que están haciendo y sin embargo les estamos inculcando una falsa enseñanza. Otros los justifican diciendo que de esa forma ellos pueden acercarse a otros y hablarles del Evangelio, pero al hacer esto en esos momentos son momentos inadecuados. Dejamos de ser la luz y la sal, hermanos, que deberíamos de ser en el mundo. Y estos que dicen que se hacen así para convencerlos del Evangelio, hasta nos citan pasajes y nos dicen, como dice 1 Corintios capítulo 9 en el verso 22, me he hecho a los flacos flaco para ganar a los flacos. A todos me he hecho todo para que de todo punto yo salve a algunos. A Jesús, hermanos, se le niega muchas veces con las palabras. Pero no son solamente las palabras con las que negamos a Jesús. También lo negamos, hermanos, con las cosas que nosotros hacemos. A Jesús se le niega no solo con palabras diciendo no le conozco, sino también, hermanos, con nuestras acciones. Lucas capítulo 6 en el verso 46 ahí nos dice, ¿por qué ya me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Así es que el mezclarnos con otros, con los demás, para parecernos a ellos, es el primer paso, hermanos, hacia la negación a Jesús. El segundo, hermanos, muchas veces negamos a Jesús a través de las acciones, como les decía, a través de nuestros comportamientos. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, hermanos, se nos dice que al regreso de Jesús, a sentarse otra vez en el trono de su gloria, dice que Él va a dividir, hermanos, a unos de otros, unos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha dice la Escritura que Jesús los conocerá, sabrá quiénes son por las cosas que ellos hicieron. Y los va a alabar y les va a decir, vosotros disteis de comer al hambriento. Vosotros disteis de bebéis al sediento, vosotros recogisteis al que no tenía dónde quedarse, vosotros cubristeis al desnudo, vosotros visitasteis a los enfermos y a los que estaban en la cárcel. A vosotros os digo, entrad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los conoció por las acciones que ellos hicieron, mientras que los que están en la izquierda, dice que no son reconocidos por el Mesías. No son reconocidos por Cristo porque no hicieron lo que deberían haber hecho, porque no hicieron las cosas que deberían haber hecho y en esa forma negaron a Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿qué tal nosotros? ¿Estamos haciendo cosas tales que anuncien que conocemos a Jesús? ¿O estamos dejando de hacer cosas demostrando así que negamos conocer a nuestro Mesías, a Cristo Jesús nuestro Salvador? En el libro de Juan capítulo 8, en el verso 31, ahí dice la Escritura, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que es necesario permanecer en la palabra, en las cosas que Jesús nos ha enseñado para verdaderamente ser sus discípulos. Cuando el Mesías se aparece en escena, hermanos, muchos no creyeron. Y muchos hoy en día siguen no creyendo en Jesús. Lo negamos al mezclarnos con los demás y empezar a hablar como los demás y hasta con nuestra habla negamos conocer a tal hombre o lo negamos con nuestros hechos. Pero podemos negar a Jesús, hermanos, en muchas otras formas. Negar a Jesús es no creer lo que Él anunció. Negar a Jesús, número 3, es no creer lo que Él predicó, lo que Él declaró, lo que Él estaba, hermanos, doctrinando. Dice Juan capítulo 3 en el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, el que no cree en lo que el Hijo es, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús confiesa delante del Sanedrín, hermanos, que Él es el Cristo. Delante de Pilatos, Él menciona que Él es el Mesías esperado. Y por otro lado, Pedro, hermanos, niega 3 veces a Jesús. Nosotros podemos ser como Pedro, quizás negando con nuestra palabra, con nuestras acciones, hermanos, o con nuestras creencias. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales a veces negamos conocer a alguien más? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué alguna vez ha negado usted conocer a alguien?
Alguien quizás se ha acercado a usted y le dice, oye, ¿conoces a David? O, hey, ¿conoces a Daniel? Hey, ¿conoces a Magdiel? Y como le da vergüenza a estos personajes, a veces negamos conocerles. Quizás porque su fama no es muy buena fama. O quizás, hermanos, porque nos da vergüenza que nos asocien con ellos. En San Pedro Garza García hay un dicho que dice así: si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Sí, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. O escribía Mark Twain en sus escritos y decía, si quieres conocer a una persona, viaja con ella. Porque ahí en esas circunstancias, viviendo, durmiendo, viajando con ella, es donde se conocen las personas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales a veces negamos conocer a alguien? Yo he pensado en eso y he pensado que Jesús quizás tenga muchas razones por las cuales avergonzarse de mí o de nosotros, avergonzarse de conocernos, porque somos malos, necios, ignorantes, pecadores, y sin embargo delante del Señor, hermanos, aunque nos debería Él no conocer, nos confiesa como que nos conoce, hermanos. Mientras que nadie tiene un solo motivo, pienso yo, para avergonzarse de Jesús. No hay nada en la fama de Jesús por la cual nosotros nos debemos de avergonzar. Dice Mateo capítulo 10 en el verso 33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que tengamos cuidado, hermanos, de negar a Jesús. Número 4, negamos a Jesús muchas veces asumiendo, hermanos, o no asumiendo compromisos. Es decir, no queremos ningún compromiso. Y al no querer ningún compromiso, hermanos, estamos negando a Jesús. Porque un cristiano sin compromisos es aquel que no desea tomar ninguna responsabilidad. Da excusas para no comprometerse a seguir las pisadas de su maestro. Y si lo seguimos, lo hacemos quizás de lejos como lo hacía Pedro. No deseamos acercarnos para que no se nos vaya a confundir que somos uno de ellos, que somos uno de los cristianos verdaderos. Y pongo énfasis en la palabra verdaderos cristianos verdaderos. Creemos muchas veces ser solamente cristianos incógnitos. El cristiano incógnito es aquel, hermanos, son aquellos que abundan en nuestro tiempo, que se dan por desconocidos, que no quieren que nadie se dé cuenta que son cristianos. Recuerdan, hermanos, según el libro de Juan en el capítulo 3, creo que dice la Escritura que ahí había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y dice que Nicodemo era el príncipe de los judíos, es decir, de los destacados, de los principales de los judíos. Y este hombre, dice Juan capítulo 3, que vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales y las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. Pero la pregunta esencial es, ¿por qué Nicodemo vino a Jesús en la noche? ¿Por qué creen que él vino en la noche? Pues para que nadie lo viera, para que nadie se enterara que él venía a hablar, a compartir un rato con Jesús, o que había estado con Jesús, para que en cierta forma, hermanos, negara a Jesús a luz ante todos, hermanos. Vemos cómo este hombre, hermanos, buscó la oscuridad para negar a Jesús. Muchas veces lo hacemos nosotros también. Vamos a la iglesia, hermanos, a escondidas. Que no sepa mi novia que yo soy cristiano. Que no sepa mi papá o mi mamá que yo voy a la iglesia. Que no sepan mis jefes, mis supervisores en el trabajo que yo guardo el sábado y que soy cristiano. No, que no sepan. Nos escondemos, hermanos. Nos escondemos y vamos de noche a escondidas hasta el templo a ver a Jesús. Escondernos, hermanos, es de negar, hermanos, a Jesús. Dice el libro de Lucas en el capítulo 9, en el verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, decía Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí Jesús estaba demandando que el hombre se comprometiera a seguirle, que tomara su cruz, que se negara a sí mismo y que le siguiese. Comprometerse a seguir a Jesús demanda, hermanos, que nos comprometamos y que nuestra forma de vivir demuestre que en efecto sí conocemos al hombre, a ese hombre que se llama Jesús, a ese que nos llama a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Yo le conozco,
Usted le conoce, que no tengan, hermanos, que preguntarnos, que por nuestra fama sea tal, hermanos, que cuando lleguemos a un lugar digan, ya he oído de ti, ya he oído de tu fama, ya he oído que eres diferente a los demás, ya he oído que eres un verdadero cristiano. Qué hermoso, hermanos, que de eso fuésemos conocidos. ¿Por qué es usted conocido? ¿Por su estatura? ¿Por su color? ¿Por ser comelón? ¿Por ser sabio? ¿Por ser hablador? En una ocasión un joven estaba vendiendo periódicos en una esquina en las calles de Houston. El día ese en que él vendía los periódicos era un día lluvioso, había mucho frío. Todos caminaban apresuradamente a sus trabajos como le hacen en Houston y en las grandes ciudades. Todos van de una forma alocada por llegar a tiempo a sus trabajos. Y así pasaba este día lluvioso en que este pequeño estaba vendiendo sus periódicos en una esquina en las calles en Houston. Nadie le ponía atención, nadie absolutamente. Usted sabe cómo todas las cosas pasamos y no las vemos cuando vamos a la carrera. Pues aquel vendedor de periódicos no había vendido mucho ese día. Muy pocos periódicos había vendido en esa mañana. Y aquel joven, hermanos, tenía frío y además batallaba para balancearse, hermanos, en sus muletas, pues estaba enfermo de sus pies y no podía caminar y se ayudaba, hermanos, vendiendo periódicos. De repente se oye, hermanos, un fuerte ruido. Alguien había tumbado a aquel joven. Él lo había derribado y al derribarlo volteó hacia él y a verlo al suelo en una forma furiosa lo regañó y le dice, ¿por qué te metes en mi camino? ¡Qué tonto eres! ¿No ves que voy deprisa?, le dijo. Todos los que pasaban por ahí lo vieron, pero nadie fue aludido, nadie se dio de enterado, nadie se detuvo a ayudar a aquella pobre criatura, la cual había caído al suelo, del cual, hermanos, habían salido de sus manos una moneda y habían rodado hasta el alcantarillado y las muletas por un lado y los periódicos por otro lado. Y nadie se pasaba, hermanos, a ayudarlo. De repente, hermanos, un hombre se detiene, se arrodilla frente a aquel jovencito, lo pone de pie, le alcanza las muletas, le saca algunas monedas del alcantarillado, le recoge los periódicos, toma uno de ellos, se lo paga y sin decir palabra se marcha caminando, hermanos, entre los callejones que forman los edificios. Pero al ir caminando de repente oye tras sí un tap, 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 tap. El hombre curiosamente voltea y al voltear ve a aquel joven de los periódicos que lo viene siguiendo. Se para y le pregunta al joven, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Aquel joven con lágrimas en los ojos le dice, quiero preguntarle algo. Tú me dirás, le dice. Y el joven le pregunta, ¿es usted Cristo? ¿Es usted Jesús? Por la acción de aquel hombre, hermanos, que había ayudado a aquel periodiquero, aquel joven que vendía periódicos, fue identificado él con Jesús. La pregunta es, ¿cuántas veces ha sido usted o he sido yo confundido con Jesús? Le dijeron a Pedro en aquella ocasión, verdaderamente tú eres de ellos. Hay algo en ti que me dice que eres distinto. Tú habla, que eres creyente, que sigues a Jesús. Y él lo negó, hermanos. Que por las buenas acciones, hermanos, que hacemos como cristianos, nos hagan que nos parezcamos más a nuestros maestros. Así, hermanos, como las malas acciones o las faltas de acciones hacen, hermanos, que neguemos a Jesús, que por nuestras buenas acciones la gente sepa, hermanos, que conocemos al hombre. Para dar testimonio de que somos seguidores de Jesús, no es necesario, hermanos, andar por las calles cantando coritos o pegándonos en el pecho, o hablar en todo momento citando versículos de la Biblia. No, hermanos, debemos de testificar que amamos a Jesús, amándonos los unos a los otros, amando a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos en la iglesia, nuestros hermanos según Jesucristo, hermanos, que sea tanto el amor que se descubra, hermanos, que somos hijos de Él, que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo.
Dijo Jesús: en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos al ver el amor que tienen los unos para los otros. Así que debemos de testificar que amamos a Dios y que seguimos las enseñanzas de su Hijo con nuestros hechos, con nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. En el libro de Mateo capítulo 7, en el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor y se pega en el pecho diciendo que es muy santificado entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará? Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él quiere que hagamos la voluntad de su Padre que está en los cielos. Él quiere que hagamos la voluntad de su Dios que está en el cielo. Y es lo que nosotros debemos de hacer para testificar, confirmar, hermanos, que conocemos a tal hombre. ¿Sabe que Judas también negó a Jesús? Así como Pedro negó a Jesús, Judas también negó a Jesús. Además de eso, Judas lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. Tanto Judas como Pedro fallaron. Y cada uno, hermanos, fallaron quizás desde diferentes perspectivas, pero ambos fallaron y cayeron. Abandonaron al Señor en el momento más crítico, en el momento menos oportuno. Huyeron, hermanos, de la realidad. Temieron quizás las consecuencias, se acobardaron. Pero también, hermanos, las decisiones finales que ellos hicieron, tanto Pedro como Judas, marcaron la diferencia, hermanos, que determinó el destino de cada uno de ellos. Judas se arrepintió del daño, pero en lugar de ir a buscar a Dios en medio de la crisis, en lugar de buscar la mirada de Jesús, él fue, hermanos, y se ahorcó. Víctima quizás de la desesperación, preso quizás de la cobardía, acudió a la vía más fácil, hermanos, de quitarse la vida a través del suicidio. Quitarse la vida para no enfrentar la realidad. Pudo haber buscado el rostro de su Señor, de su Maestro, para buscar, hermano, la ayuda que tanto necesitaba, pero prefirió el suicidio. Por otro lado, Pedro, hermanos, al caer en este error tan grande de haber negado a Jesús 3 veces y acordarse de ello, buscó, y dice la Escritura, que miró la mirada de Jesús, viéndolo, hermanos, en ese momento, con aquella mirada tierna, que aunque había caído, hermanos, él lo perdonaba. Y al ver la mirada, dice la Escritura, que él fue afuera donde él estaba y lloró amargamente. Podemos decir que él se arrepintió y se dispuso a cambiar. Judas, por otro lado, no lo hizo. Después de este incidente, hermanos, que quedó en el currículum de Pedro para siempre, vemos después un Pedro diferente, un Pedro transformado, un Pedro cambiado, hermanos. Cuando lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, vemos ahí un Pedro, hermanos, que es distinto, un Pedro que con denuedo, con valentía, con decisión, proclama y dice conocer a Cristo Jesús, sin ocultar su fe por el Hijo de Dios. Dice Hechos capítulo 4 en el verso 13, entonces viendo la constancia, la tenacidad de Pedro y de Juan, hermanos, que conocían a Jesús, sabiendo que eran hombres silentras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado, hermanos, con Jesús. No neguemos a Jesús. Aquellos hombres sabían que conocían a Jesús, hermanos, por la forma que hablaban, la forma que se comportaban, la forma que creían, la forma, hermanos, que administraban la doctrina. Y dice que al verlos en tal forma los amenazaron. Más adelante, el capítulo 4, verso 18 del libro de Hechos, igualmente nos dice que los llamaron los principales de aquel momento y les intimaron, es decir, les pusieron en su cabeza que de ninguna forma, de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. En otras palabras, los amenazaron y les dijeron, ya no hablen, nos vamos a dejar ir, pero ya no hablen de Jesús. Pero ahora el Pedro ya no era un Pedro que negaba a su maestro. Ahora en Pedro es un hombre transformado, es un hombre hecho, un hombre que frente al peligro se va a comportar de otra manera muy diferente, muy distinta a como lo hizo cuando Jesús era juzgado. Dice el libro de Hechos en el capítulo 4, verso 19, entonces Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros
que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya no era un Pedro que negaba a Jesús, sino un Pedro que proclamaba a Jesús y a sus enseñanzas. Meditemos por unos momentos y pensemos, hermanos, si nosotros hemos negado a Jesús alguna vez. Hoy es el día de cambiar si lo hemos hecho. Hoy es el día de cambiar y no negarle más. Debemos, todo por lo contrario, confesarlo, que Él es el Mesías de Dios y por ello, hermanos, alcanzar la salvación. Dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo si confesares que conoces a Jesús con tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Por qué somos conocidos allá en el mundo, hermanos? ¿Cuál es nuestra fama? Seamos conocidos como gente que conoce y sigue a Jesús y hace a Jesús su Maestro, su Mesías y su Salvador. Vimos que Judas y Juan negaron a Jesús. Judas buscó la salida errónea y Pedro lloró, hermanos, y se arrepintió de corazón por haber negado a Jesús. Y aun cuando su fama quedó marcada con un incidente malo, su arrepentimiento y su conversión lo hicieron uno de los más grandes predicadores de su tiempo. Así que ahora es el tiempo nuestro. Es el tiempo nuestro en este mundo y en esta sociedad. No neguemos a Jesús con nuestro hablar. No neguemos a Jesús tratando de mezclarnos con los demás para parecernos como ellos. No neguemos a Jesús con nuestras acciones que no nos identifiquen con nuestras acciones que no nos identifiquen con Él, con el Maestro. Número 3, hermanos, no neguemos a Jesús con nuestras creencias que hacemos, hermanos, y que dejan ver que no creemos en Él. No neguemos a Jesús tratando de no asumir compromisos, hermanos, como verdaderos cristianos, sino todo lo contrario. Abiertamente confesemos y declaremos que conocemos a Jesús y no lo negamos. Digámosle al mundo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra doctrina, con nuestros compromisos que conocemos al verdadero Jesús y que andamos con Él, que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Maestro. Confesémoslo hoy para que Él nos confiese también delante de su Padre y nuestro Padre, delante de su Dios y delante de nuestro Dios. No neguemos, hermanos, a Jesús. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta ocasión, por habernos permitido abrir tu Escritura, Señor, citar algunos pasajes y entender de la importancia de que no neguemos a tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no lo neguemos como nuestro Maestro y nuestro Señor. Que no lo neguemos ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni nuestras creencias, ni con nuestra falta de compromiso. Que no lo neguemos por ninguna de estas causas y que levantemos nuestro rostro y nuestra voz y digamos que conocemos a tal hombre y que conocemos que Él murió por nosotros en la cruz y que derramó su sangre para que fuésemos una vez más, Señor, reconciliados para contigo, oh Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido de tu Escritura a no negar a tu Hijo. Permítenos, Señor, que lo levantemos en alto y que le digamos al mundo que Él es nuestro Salvador y que es el que nos guía hasta ti, Padre, hasta tu misma presencia, para hacernos decirte Padre nuestro y Señor nuestro. Padre, pues te damos gracias por la palabra de este día. Bendice a todos los hogares de la iglesia, Señor, y de nuestros amigos que nos ven y nos oyen. Bendíceles en este día, líbranos del mal, líbranos de las enfermedades. Danos el pan de cada día. Te lo pedimos y te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús, Señor nuestro, sabiendo que tuyo, Padre, es el poder, la gloria y el reino para siempre jamás. Amén. Dios bendiga su palabra.